Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Junior Barrera del grupo 7. En esta oportunidad me tocó hablar sobre lo que es el cerebro. El, todo lo que es el cerebro, ¿no? En sí. Bueno, para empezar a hablar de lo que es el cerebro, bueno, acá tengo una imagen de lo que es sí, el cerebro. El Para llegar a lo que es el cerebro, tenemos que conocer primeramente lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central en sí está dividiendo por dos estructuras importantes, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se va a dividir en cerebro, cerebelo y tallo encefálico o tallo encefálico. Pero ahora vamos a saber lo que es el cerebro en sí. ¿Ya? ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un órgano que nos permite ser a nosotros como personas. Nos permite pensar, desear, nos permite poder reaccionar ante acciones conscientes e inconscientes. También mantiene nuestra vida, ¿no? Nos permite entender, conocer más cosas y aprender sobre todo, ¿no? Que se aprende día a día. Este órgano en sí está encargado de la función fisiológica y el funcionamiento de todo el cuerpo. Interpreta impulsos generados por el contacto con el entorno, ¿no? El cerebro contiene los centros nerviosos para el pensamiento, la personalidad, para los sentidos más que todo, que son los sentidos más comunes que tenemos: la vista, el olfato, el tacto y los movimientos voluntarios en sí que nosotros realizamos, ¿no? Todo este conjunto es encargado el cerebro en sí, en su totalidad. Vamos a ver también que es un órgano tan importante del ser humano, ¿no? Ya, pero de las cuales, como vemos en la imagen, el cerebro en sí se va a dividir en 4 lóbulos, 2 hemisferios, de las cuales podemos ver el lóbulo frontal. Se pueden observar el lóbulo frontal. Tenemos también el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Son 4 lóbulos muy importantes, de las cuales también destacamos lo que es la cisura de Rolando, y la cisura de Silvio. ¿Qué es esta? La cisura de Rolando y la cisura de Silvio. En sí, los 4 lóbulos y las cisuras, ¿no? Son una de las partes que las definen al cerebro humano. Los 2 hemisferios, que más adelante mis compañeros van a tocar en sí cuáles son las funciones características de cada lóbulo y funciones características de cada hemisferio. Y bueno, eso sería todo. Bueno, espero que le haya gustado, profesor. Y bueno, doy pase a mi compañera para que en sí abarque un poco más profundo el tema. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Alison Silva Medrano y en esta oportunidad me ha tocado a mí hablar sobre lo que son los lóbulos cerebrales. En primer lugar, los lóbulos cerebrales son los que se encargan, en este caso lo conforman el cerebro. Y el cerebro es una pieza fundamental, ya que es uno de los órganos principales del sistema nervioso central. Y a su vez se encarga de regular todas las funciones externas e internas del medio que nos rodea, ¿no? Ahora, los lóbulos cerebrales son 4 y están divididos por fisuras, por 3 exactamente.
La primera, que es la fisura de Rolando, que es que divide el lóbulo parietal y frontal. Luego está la fisura de Silvio o transversa, que es la que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Y luego lo que es la fisura parieto-occipital, que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Luego de ello vamos a empezar a hablar las funciones de cada lóbulo, ¿sí? De cada lóbulo. El lóbulo occipital lo tenemos en la parte posterior del cerebro, más o menos por acá, atrás de la nuca, ¿sí? Y su función principal es de procesar la información visual. Luego de ello, el lóbulo temporal, más o menos que está en la zona de la oreja, más o menos por este lado, y se encarga de procesar la información cognitiva, incluyendo el lenguaje, ¿no? Que se procesa en el área de Wernicke. Y que también aquí se procesa lo que son algunas funciones de la memoria, ¿no? Luego de ello también tenemos el lóbulo frontal, que es el parietal, que se sitúa por encima de la oreja, que se encarga de procesar lo que es la información sensorial del tacto, ¿no? El dolor, la temperatura y también lo que es la información de la posición de nuestras extremidades. En este lóbulo se integra la información procedente de diferentes sentidos, ¿no? Y también se procesa algunos aspectos de información espacial, de lectura y la de aritmética también. Por último, vamos a tener a lo que es el lóbulo frontal, que es que está situado en la zona frontal, más o menos aquí del cerebro. Se encarga de las funciones ejecutivas, como razonar, planificar, tomar decisiones, no adquirir conductas no adecuadas, y también este lóbulo justo en la frontera con el lóbulo parietal, ¿no? Donde se encuentra lo que es, en este caso, la fisura primaria, que es la que se encarga de que podamos mover los músculos voluntariamente. Y en este lóbulo frontal se encuentra lo que es el área de Broca, que es el que nos permite poner nuestros pensamientos en palabras, ¿no? Como consiguiente, prosiguiendo con la exposición, vamos a mencionar ahora lo que son los hemisferios cerebrales, que lo vemos en esta parte de acá. Primero, mencionar que el cerebro está dividido en dos hemisferios, uno que es el hemisferio derecho y el otro que es el hemisferio izquierdo, ¿no? Ambos hemisferios están divididos entre sí por una estructura llamada cuerpo calloso, que es el que está acá, que está en este caso formado por diferentes fibras nerviosas, ¿no? El lado derecho de nuestro cerebro controla al lado izquierdo y el lado izquierdo controla a la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a mencionar las funciones de cada hemisferio. En este caso, el hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal, ¿no? Que en él se ubica lo que es la percepción, la orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad de expresar o de expresar emociones, la facultad para captar los efectos no verbales de comunicación, como por ejemplo la intuición, ¿no? El reconocimiento facial, en este caso voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes, ¿no? Ahora, también está demostrado que las personas, en este caso, si su hemisferio dominante es derecho, piensan y recuerdan y aprenden en imágenes, ¿no? Por ello son personas muy creativas, son personas, en este caso, que les gusta mucho la imaginación. Luego procederemos a mencionar lo que son las funciones del hemisferio izquierdo. Este hemisferio es más complejo. Tiene que ver más que todo con la parte verbal, y en él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas a lo que es esta característica, ¿no? Que es el área de Broca y el área de Wernicke, que están más o menos por estas zonas. Estas son especializadas en el lenguaje.
La función específica del área de Broca es la expresión oral, ¿no? Y es el área que produce el habla. Si por consiguiente, ¿no?, en esta área o ocurre algo en esta área, imposibilita a la persona el poder hablar y escribir, ¿no? También tenemos lo que son las funciones, por ejemplo, como lo que es la capacidad de análisis, de razonamiento, de resolver problemas, ¿no? Lógica, números. Se dice que las personas diestras predominan el hemisferio izquierdo y las personas zurdas predominan el hemisferio derecho, ¿no? En este caso, pasaré con mi compañera Brigma Espinosa para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Hola profesor, hola compañeros, soy Brigma Espinosa. Hoy me tocó hablar sobre las partes internas del cerebro. Se dice que dentro de la parte interna tenemos el sistema límbico, que está formado por estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. En él encontramos instintos humanos como la memoria involuntaria, también el hambre, los instintos sexuales, y este está formado por partes del tálamo. Las partes del tálamo, hipotálamo también, hipocampo, amígdala cerebral, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. Vamos a hablar primero sobre el tálamo, ¿no? El tálamo también es el más conocido. Su función principal es la integración de información, de información sensorial que va dirigida a la corteza. Entonces, transmite la mayoría de información que alcanza a la corteza cerebral. Tenemos la amígdala también cerebral, que es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. Esta forma parte del sistema límbico y su papel principal es almacenar las reacciones emocionales. El famoso hipotálamo. Tenemos el hipotálamo, ¿no? Está en la región del cerebro, ¿no? Es la más importante para la coordinación de conductas esenciales. Regula la liberación de hormonas de la hipófisis y mantiene la temperatura corporal de los seres humanos, ¿no? También organiza las conductas como la alimentación, la ingesta de líquidos, la agresión, regulando también sus funciones viscerales autónomas, y también las endocrinas. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo más profundo del cerebro. Se conecta en el hemisferio cerebrales, coordinando las funciones de ambos. El hipocampo también es la estructura principal. El hipocampo es la estructura principal del sistema límbico, ¿no? También su función es mediar la generación y recuperación de los recuerdos, ¿no? Es los recuerdos que nosotros tenemos, ¿no? La función principal es del hipocampo es los recuerdos, los famosos recuerdos de nosotros. ¿Qué tan importante es cada parte del cerebro, ¿no? El septo también es parte interna también del cerebro. En la zona central, su zona central del cerebro tiene una interconexión de los dos hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Es una membrana delgada, también casi transparente, que va desde el centro del cerebro hacia el cuerpo calloso hasta el fornix. Tenemos el bulbo olfatorio, ¿no? La palabra lo dice, que también vamos a adelantarnos lo que es la percepción del olfato, ¿no? Por eso dice el bulbo olfatorio. Trata y codifica esta información que dirige a las estructuras superiores del cerebro. Tenemos los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son dos esfenoides grises que reaccionan
impulsos nerviosos procedentes de la amígdala del hipocampo. Tenemos el formis. El formis es un conjunto de asas nerviosas que forma en forma de C. O sea, son asas nerviosas en forma de C que llevan señales del hipocampo al hipotálamo. La hipófisis es la glándula, ¿no? Es una glándula de secreción interna del organismo. Se encarga de controlar las actividades y de otras glándulas, ¿no? De eso se encarga de otras glándulas también, ¿no? Regula determinadas funciones del cuerpo desarrollando como el desarrollo de la actividad sexual. Ahora hablemos sobre las sustancias grises. Vamos a ver acá en las sustancias grises, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el cerebro y la parte de alrededor es la sustancia gris y en medio la sustancia blanca. Y aquí el azul son los ventrículos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la sustancia gris. Se dice que la sustancia gris cumple la función mentales cognitivas, cumple de ser receptora de la información encargada del pensamiento, ¿no? Es de color claro debido a las mielinas, ¿no? Formada por prolongaciones nerviosas recubiertas por mielina. Y en cambio la sustancia blanca se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro. Contiene fibras nerviosas que son los axones, son extensores de las células nerviosas las neuronas, lo cual da color a la sustancia gris, ¿no? Como va, ¿no? De la sustancia blanca viene a dar color a la sustancia gris, ¿no? Que permite la comunicación entre ambas, ¿no? Entonces, eso sería todo, profesor, sobre la parte interna del cerebro. Gracias. Hemos concluido que la parte del cerebro es muy importante, es una máquina espectacular para nosotros, que cada parte del cerebro es muy importante. Sin eso no podemos movernos, realizar actividades, ni mucho menos sentir emociones, ¿no? Sabemos que una parte de ellos lleva un mensaje y ese mensaje a todo el cerebro. Entonces vemos cómo es el funcionamiento de este, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo es importante, regula la temperatura corporal, ¿no? Cómo tan minucioso es, ¿no? Cada parte del cerebro, ¿no? Y qué funciones cumple, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos también presente en los hemisferios tanto derecho e izquierdo, lo cual cada uno cumple una función fundamental. No hay ninguno que se quede al aire libre. Siempre tienen que tener una función específica. Y eso es lo que concluimos, la importancia de lo que es la anatomía del cerebro. Gracias.